parte, que es el análisis de la arquitectura actual anólogo, y la primera parte igual nombra sobre el nivel de implantación, o sea, dos veces lo nombra. No sabría si hacerla de la misma obra o de hacer de diferentes obras. A ver, de todas maneras, a ver, Por ejemplo, empecé con lo que usted mandó, el marco conceptual, que era el Centro de Desarrollo Infantil Lúdico, poner un poco de antecedentes, cómo se crean la, la primera escuela infantil, cómo es que surge y en qué siglo se va modernizando, y cuando pasan a ser ya fiscales, ¿no? Ya pasan a ser del gobierno. ¿y para Y ahí qué, para qué más. te fatigas quién lo administra? Supongamos, no estamos analizando las obras, y Ya. independientemente de quién es el destinatario, bueno, ya. De todas maneras, entonces ahí tenés algunos ejemplos. Ujú, agarré dos ejemplos. En Santa Cruz, en Bolivia, no existe el nivel de complejidad que necesita para obras similares, así que agarré una de la ciudad de Vietnam, Pero, va del país Vietnam, la ciudad Bien Hao, a y ver, un ratito, a ver, ahí, verificar. pero un ratito, a ver. Comper, volver para atrás. A ver, eh, digo, en la línea, cuando vas a explicar no sé si, dónde has explicado la tipología, la evolución de la tipología desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista funcional, ¿has hecho eso? ¿Cómo? A ver, cuando hablamos ahí estamos hablando de cómo va evolucionando la tipología arquitectónica, ¿ya? Y ahí hay temas, ya le he dicho, centrales en el análisis que uno va a hacer, ¿no? O en la descripción, en el sentido de cómo ha evolucionado funcionalmente, cuáles son los cambios de las actividades que viene desarrollando. Eso tiene que, porque eso tratamos de aprender, ¿no? ¿Qué nuevas actividades se van incorporando a estos centros hasta a la actualidad, ¿ya? Entonces, es un análisis funcional. Después decir, bueno, el análisis espacial también me interesa porque quiero conocer cómo son la evolución de esos espacios, cómo se da, ya. Y, eh, y fíjense, a ver, y el otro podría ser, porque yo no le he metido más que el funcional, espacial y quizás el ambiental para ver de qué manera está relacionada con el entorno. O sea, esos temas tienen que estar sí o sí desarrollados en la evolución de la tipología. Tenés que contar esa historia. Eh, De, de los centros infantiles, no de la obra, no de las obras que yo escogí, aparte. claro, claro, otra cosa es el análisis de obra, ¿ya? Otra cosa es agarrar obras sueltas de cualquier Ah, lugar ya, del mundo. ya, ¿Estamos? ya, sí, ya entendí. El amor, pues el amor lo tiene a uno medio más loco, loco, loco. Entonces, a ver, una cosa es Ya, la... entonces ¿Ya? esa parte me falta porque no la entendí, yo salté directo a las obras similares. Yo sé que son saltarines ustedes. Bueno, entonces, a ver, Ya, y yo siempre le digo lo siguiente, a ver, hay dos tipos de análisis para esta evolución y para las obras. A nivel de emplazamiento, o sea, una cosa es cómo se emplaza el edificio en el terreno, y otra cosa, que eso es importante verlo, supongamos. Y cómo se implanta, hablamos de implantación urbana, ¿en qué lugar de la ciudad se coloca, si está lejos, si está cerca de una zona urbana? No sé, pues, ¿qué lugar elige el arquitecto para implantar un proyecto? Porque eso es lo que van a hacer ustedes. O sea, esto que estamos estudiando es para que cuando ustedes elijan el terreno, sepan pues dónde lo van a ubicar, más o menos, tengan idea. Mira, estos proyectos se ubican en una zona densa, una zona donde hay otros equipamientos, no sé, pues, ¿no? Eso tratamos de que aprender, por eso uno estudia tipología, ese es el aprendizaje. Aprender dónde se implanta un proyecto de este tipo. Si es que hay información, eso es ideal. Y también esto que estamos hablando de la evolución interna de las actividades y todo lo demás. Entonces eso se tiene que hacer. Y después elegís obras, esa ya es otra cosa, la elección de obras. ¿Qué has elegido? A mí me decís que has elegido, a ver, contame. ya. Una obra de Vietnam, Ya, de un grupo de arquitectos que se elaboró en el año 2003. ya. Esa es la implantación urbana, ¿ves? Fíjate, eso está bien. Entonces, ¿no? Está ubicado
sobre una zona densa de uso donde están las fábricas, y algo que requiere esta zona por la cual estudió este arquitecto, o sea, esta zona fue porque al ser una zona demasiado de uso laboral, se puede decir, no habían lugares donde las personas dejen a sus niños, al menos las trabajadoras, porque esa zona es más que todo industrial, y entonces... Ese es el lugar ideal. Ya. Exacto. Ya. Un problema que tiene esa ciudad es que tiene una alta contaminación en el aire y no cuenta con espacios de esparcimiento para los niños. Entonces el arquitecto plantea una kindergarten de arquitectura sostenible, donde albergue a 500 niños de una edad de cuna hasta los 12 para las personas que tienen hijos en las fábricas de alrededores, para que no tengan la excusa de faltar al trabajo y puedan tener un trato de convenio en el cual ahí mismo le descuentan. Ya, está bien. A ver, pues sí, a ver. Eso es lo que estamos tratando, a ver, jovencito, ya de ver, supongamos, dónde se implanta un proyecto y por qué, ¿no? ¿Qué es lo que... Está ubicado al lado de una fábrica de zapatos, y la arquitectura sostenible está ligada exactamente al problema climático. Ya aquí vamos a entrar al análisis funcional, donde vemos la zonificación de cada área. La principal, que es el área de esparcimiento de los niños, son los puntitos amarillos, que son los patios de parque, que ahí están en la área lúdica, de la manera educativa más divertida para los niños, y ¿cómo se puede decir? No sé cómo puedo hablar. Bueno, lo que conecta en sí a esto son las cintas verdes, que es la arquitectura ambiental. Lo que destaca o es conocida este centro es porque lo llaman huerta jardín, que trata de educar a los niños desde la base de su infancia para que sea una generación amigable con el medio ambiente y no existe exactamente estos problemas ambientales que están viviendo en la actualidad. Ya, está bien, a ver, sí, pues, está bien, digo, la cuestión es ordenarlo. Estás hablando, supongamos, bueno, de cómo se va a emplazar el edificio en el terreno, qué espacios dejan, por aquí más acá, desde el punto de vista funcional. Ya, está bien. Eso es lo que queremos ir conociendo, qué actividades incorporan en un proyecto, ¿no? Sí. Entonces, ahora, en cuanto a sus funciones, está en la primera parte, estoy reconociendo cómo es que se liga a su entorno. La parte verde es la área urbana que todavía está densamente poblacionada. La parte rosadita es la área habitacional, donde está saturada por la fábrica. La vía vehicular, que es súper transitoria, y ahí está el problema de la contaminación del aire. La parte ploma es la fábrica, y todos esos puntitos ya está con su entrada vehicular, la entrada peatonal, la conexión de la fábrica, la huerta como premisa principal del centro, y el jardín céntrico, que es la área de esparcimiento de los niños. A ver, ahí está bien, a ver, volver un poquito más, a ver, ahí, suficiente, a ver, para que entiendan, yo quiero que vamos entendiendo, me imagino que me escuchan los cristianos que no muestran ni su cara, pues, ¿no? A ver, fíjense, aquí ella está explicando cómo se emplaza el proyecto en el terreno, cómo se emplaza el proyecto en el terreno. Entonces, ¿qué va dejando? Supongamos sus entradas vehiculares, no sé qué, eso, ese es el emplazamiento del terreno. Lo primero que ustedes van a hacer cuando lleguen al proyecto de grado 2 es ver cómo se emplaza su proyecto en un terreno. Esto que están ustedes viendo, eso es emplazamiento. La diapositiva que tiene aquí abajo ya habla del proyecto en sí, la resolución proyectual, dónde están las actividades en esa cinta que va cruzando. Ese ya es la resolución proyectual. Ese es el edificio, cómo se resuelve el edificio funcionalmente. Entonces, esas son las diferencias, ¿ya? Porque una cosa es el emplazamiento del edificio en el terreno, y otra cosa es el edificio, cómo se resuelve ya internamente. Entonces, ¿qué actividades va colocando aquí?
bueno, todo lo que ella está explicando, ¿ya? O sea, hay dos niveles muy diferentes, eso es lo que quiero que vayan entendiendo de a poco, ¿ya? Emplazar el edificio en el terreno, resolver el edificio por acá, y lo que ella hacía arriba era la implantación, ya, o sea, dónde se implanta un proyecto, porque ustedes van a elegir, entonces ella si va a hacer un proyecto similar, va a elegir, supongamos, zona siesta para un kinder de gente trabajadora, no sé si irá a buscar la zona industrial, si irá a buscar algo similar a esto, que para eso se estudia, pues, ¿no? Los proyectos similares. ¿Estamos? Bueno, ojalá que lo entiendan. Siga. Entonces, en cuanto al edificio, tenemos la planta baja, que vienen a constituir cuatro áreas principales, que son la de servicio, la familiar, el comunitario y obviamente el institucional, que es el educativo. Ahí está en la planta baja los salones, comedor, cocina, todas las actividades que se puedan recrear en base a la función de los niños. Y en la planta alta la administrativa. Está bien, fíjate, bueno, yo lo que quiero, ya después ella lo mira a detalle, es el procedimiento, supongamos, qué es lo que ella está haciendo. Entonces, hasta ahí está describiendo el proyecto en términos funcionales, en la arquitectura, el emplazamiento. Esto podría ser, no sé si estás hablando aquí bueno, ya no de otra variable de estudio que sería la ambiental, supongamos, ¿no? Así como lo espacial, así como lo funcional, entonces va a lo ambiental. Y también ahí lo describe todo lo que pueda interesarle como descripción de la propuesta ambiental de esta arquitectura. Y lo muestra, siga. Ahí habla de los espacios, cómo son los espacios. Por ejemplo, fíjense las variables que ella está abordando, ¿ya? Funcional, espacial y ambiental. Mínimamente esas tres, digo, si quiere agarra lo morfológico, pero bueno, esas tres nos va a contribuir en la comprensión de nuestro diseño. Hecho eso, ya pasás directamente a la crítica. Sí, a los criterios de valor, lo positivo y lo negativo. A ver, ¿qué criterios de valor tiene arquitectura? Arquitectura sostenible, accesible, espacios definidos al aire libre, relación con el medio natural, salas útiles de esparcimiento y estimulación, desarrollo lúdico incorporado en todos los niveles, diseño adaptado para personas con ingresos económicos bajos y minimizar el impacto ambiental de acuerdo a su diseño y mobiliario adaptado al usuario. ¿Cómo sería el diseño adaptado para personas con ingresos económicos bajos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Lo que pasa es que en el proyecto leí que este proyecto, como es asociado con la fábrica y le descuentan de su salario, trataron de economizar en todo, para que al momento de descontarle a los trabajadores no les sea mucho. Entonces el material y todo el diseño fue adaptado para personas de ingresos de bajos. Claro, pero no sé, a ver. Digamos, como mi estudio para acá Santa Cruz es igual para personas que no cuentan con ingreso económico alto, o sea, medio, entonces lo vi como que interesante igual. A ver, no sé, pero no quiero que la limitante económica sea la que nos condicione el diseño, el proyecto del edificio. Ya he dicho, podemos ir al Chapare un viajecito, 2 viajecitos, supongamos, ¿no? Vamos y venimos con una tacona y eso ya nos sobra dinero para hacer un proyecto, ¿ya? O sea, no quiero que la parte económica nos limite nuestra creatividad en nuestro proyecto. Están gritando el chanato y no la dejan vivir. Yo sé que no es fácil, como en las casas, yo acá vengo y me encierro, le cuento también, ¿no creo que? Y peleo para este espacio, ¿no? Una lucha cuerpo a cuerpo con mi hija. Sabemos que es así. A ver, pero entonces ya se entiende que la parte económica no forma parte de nuestras limitantes, supongamos, ¿no? Porque este edificio no creo que sea barato, con curvas y contracurvas, con miedo. No sé dónde está el cuento de la economía y nada, más parece pomposo ese proyecto. Pero bueno, que no forme parte, digo, de nuestros condicionantes, ya la parte económica. Hay presupuesto libre. ¿Cuál? El presupuesto puede volar, digamos.
claro, porque digo, el ejercicio es la libertad creativa que uno pueda tener, ¿no? Ah, Claro, si no, no vamos a estar limitando, vamos a poner dos muritos a esta altura, no, vamos a liberar la mente para diseñar algo bonito, como hacían los curas en las iglesias, duraban ¿cuántos años en construirse? No, 50 años le echaban. Nunca pensaban que cuando empezaba a construir le iba a mirar el edificio terminado. Entonces eso, poder liberarnos un poco. Bueno, y ahí hablamos ya, ¿qué más es? Allá las ideas proyectuales de implantación. Ya. En la implantación urbana, la ubicación estratégica de cómo eh, está ubicado este proyecto y la manera en cómo lo hacen relacionar el medio natural con el medio habitacional y el laboral, ¿no? Eh, Eso, después el emplazamiento del edificio, sus actividades que ofrece, que son para el desarrollo y confort de los niños de cuna a 12 años, y sus espacios definidos por el medio natural y sobre todo que se basan por la importancia de su clima, ¿no? Ya. Pero te faltó la otra variable, pues. La otra variable, ¿cuál es? A ver. La arquitectura. Claro, pues. Vos hace rato Es, estábamos viendo, o sea, tenemos la implantación, tenemos el emplazamiento y tenemos el edificio. El edificio también tiene su resolución y algo rescata uno de positivo y de negativo de eso que ha observado, ¿no? En la organización funcional, no sé, pues digo, esa es entonces, emplazamiento de la arquitectura, o sea, va separado, o sea, según yo claro. lo anoté igual. No, pues el emplazamiento del edificio en el terreno, ponele, supongamos. Estamos hablando de cómo se emplaza el edificio en el terreno. Y la otra es cómo se resuelve el edificio, el proyecto, pues ya cómo se resuelve ya, ¿no? O sea, dónde van las actividades, cómo distribuyen, pero ya eso es en el interior de la arquitectura. A ver, ahí yo le he puesto, para que ustedes lean, el emplazamiento es el exterior de la arquitectura, o sea, ¿no? Todo lo que está externo. Y en el edificio ya es en el interior de la arquitectura. Pues has mostrado un interior y has mostrado un exterior y has mostrado una implantación. Las tres variables las has mostrado vos. Eso está bien, ¿ya? Ya, Solo que aquí te faltó la síntesis del edificio ya. ya. Después ya me entro al juicio crítico, que es de asociar lo ambiental con lo social y poder llevar aquí en este caso, eliminar lo que vendría a ser el clima, que es lo importante de adaptarlo con la obra. Y hasta ahí dio mi cerebringo. Ah, ahí Y, llegó ese cerebrín hecho pomada, ya llegó ahí mismo, así que. A ver, y las actividades para considerar en el programa de necesidades, la implantación de huertas, la arquitectura sostenible, salas para la recolección de los frutos, porque obviamente las huertas al año redondo, espacio lúdico para cada edad, y la sala de familia, que vi que algo fue que implementaron. Al momento, como obviamente es laboral, está asociado con las personas que no tienen mucho tiempo con sus hijos, es como que le dan un espacio a ellos ahí dentro para enseñarle padre e hijo, digamos, a hacer un espacio familiar. fíjense, esto está bien. A ver, digo, ¿para qué sirve? Porque si no, si uno dice, ¿para qué sirve el análisis? ¿Cuál es el sentido de toda esta burrera que hacemos nosotros? Bueno, entonces aquí, ya he dicho, uno de los objetivos de nuestro trabajo es desarrollar un programa de necesidades, plantear un programa de necesidades. Y por lo tanto, acá necesitamos aclarar nuevamente al que ya hicimos anteriormente, bueno, ¿qué otras actividades que parece en este proyecto rescatar para tu programa de necesidades? Porque esto lo va a pasar después, lo va a anexar a su propuesta inicial de programa de necesidades que ha debido tener, ¿ya? Y si no, igual lo vaya incorporando. Esa es la idea, supongamos, ¿no? Rescatar eso. Y bueno, lo otro que ya tenía arriba de la implantación. ¿Y cuáles eran tus dudas, las existenciales? Era eso lo que es que yo había anotado, que emplazamiento de la arquitectura iba junto. No pensé que era, yo anoté emplazamiento, arquitectura interno y externo, pero ahora ya usted me dijo que emplazamiento es lo externo y arquitectura lo interno. Entonces ya ahí Sí, lo voy a dividir. ya, está bien. Y entonces, bueno, esos son está bien. Fíjense, hay una claridad en el sentido de cómo voy a hacer mi trabajo. Eso es lo que quiero, para eso estamos acá.
Ya el detalle de cómo ella lo lee, pues bueno, es otra historia, ya después lo miramos. Entonces, bueno, ese es el procedimiento, está correcto. A ver, ¿quién tiene otro para ir viendo? Arqui, yo tengo una pregunta, bueno, dos. Sí, o dos. Digamos, en la línea de tiempo, en mi caso, digamos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, desde nuestro proyecto, tipología, digamos, que termina casi a los 1800, 1900 y ya en la actualidad se adecua, digamos, ¿no? Entonces, en la línea de tiempo puedo considerar o puedo poner, digamos, el modelo que se está estudiando y luego describir, digamos, como, de acuerdo a lo que está la guía. A ver, yo le decía, si no nos remontemos muy atrás en la historia para contar la tipología arquitectónica ya. Si lo podemos hacer desde el academicismo o el movimiento moderno hasta nuestros días, podría ser esa evolución para no irse muy atrás. Porque eso es lo que nos interesa ver cómo ha evolucionado la tipología, porque de eso se aprende. Digo, a ver, el valor de la tipología es que hay una idea ya verificada y constatada. O sea, cuando algo se hace y casi se repite, cambia algunas cosas, quiere decir que ese modelo, por eso es un modelo tipología, ya tiene esa prueba del uso y está validada, supongamos, ¿no? Es como, a ver, la arquitectura, pues digo, ¿cuándo se valida? En el uso, digo, cuando vos, supongamos una casa, vos diseñás a lo loco una casa y después la gente cuando va y vive y la cambia completo porque resulta que te olvidaste de que necesitabas una relación, que estos espacios no corresponden. Es como la arquitectura moderna. Todos los arquitectos hicieron vivienda, ninguna vivienda nadie vive, nadie. Han servido para modelos de propuestas utópicas, pero no para vivir todas, ¿no? Mies van der Rohe hizo su casa de cristal. ¿Quién mierda va a andar pues chuto en su casa? ¿No? Si es la privacidad el principal objetivo, ¿no? Le Corbusier lo suspendió, pues subir y bajar Carratinga es una locura, no se puede, digo, uno debe estar, sale afuera, compra, tocan el timbre, a ver, baja vos, puta, una pelea en su casa por nada más. Entonces, todas esas viviendas, nadie, ya les he dicho, inclusive vivienda más o menos moderna, como la del Palacio de Planalto en Brasil, y en una entrevista que escuché de Dilma Rousseff, renegaba porque ese diseño, esa casa no es para una familia, decía, esto no está diseñado para una convivencia familiar. Y se la ve bonita, se la ve pues bella y hermosa, pero no sirve para vivir, ¿ya? Entonces, eso es importante considerarlo en su proyecto, digo, el Ya, destinatario, ¿ya? y la segunda pregunta era donde en el punto 4.4 donde dice nuevas actividades a considerar en su programa de necesidades. O sea, sería solamente describir, de acuerdo al estudio que estamos realizando, digamos, algo que nos ha interesado, describirlas o sería, por así decirlo, rehacer el programa de necesidades aumentando Claro, lo que hemos investigado. claro, fíjense, al final la última fase es una síntesis de todo lo que hemos estudiado para el programa. Aquí estamos rescatando, como hizo ella, supongamos, está rescatando de ese proyecto que ha analizado ciertas actividades interesantes que le parece necesario incorporar en su programa, porque en su programa primero hizo los estudios de esta realidad y hizo un listado, supongamos. Entonces, bueno, acá cuando estudiamos una obra ya de detalle, vemos que hay ciertas actividades interesantes y las podés incorporar. Por último, inventamos otra, pues no sé, pero la idea es ir viendo en obras actuales cuál es la oferta programática. El éxito de la arquitectura está en la oferta programática, bueno, en parte, ¿no? La oferta programática puede ser interesante, pero el edificio es un desastre, como hace la alcaldía. De hecho, la alcaldía, su éxito, que lo veo yo, es la oferta de programas muy interesantes para la ciudad. Los edificios son una porquería, ¿no? Porque mira, estos arquitectos fuman cualquier cosa. Pero eso es otra cosa, el diseño, ¿no? Pero el programa de necesidades sí está bien planteado para la juventud, para los adultos, para todos, para todas las edades. El municipio planteó un programa de necesidad. Entonces eso es lo que buscamos. Ese por eso el ejemplo que ella mostró de rescatar ciertas actividades me parece muy bien. Es eso lo que queremos hacer. Cuando vos estudias algo, rescatás de eso algunas ofertas nuevas que no lo habías pensado vos, que no te diste. Y eso lo incorporás. O no, pues ya vos sos el que tomás decisiones. ¿Estamos? Uno es el que toma decisiones. ¿Ya? Gracias, Arqui. ¿Qué más? A ver. Ya. El grupo 4, Medrano Urquizo, ¿dónde están esos cristianos? A ver. Estamos aquí, voy a compartir.
Eso, meta. ¿Se ve? Está queriendo, ahí está. 2 millones de letras. Y en el marco objetual primero pusimos como una síntesis de lo que eran las tipologías de centro de alto rendimiento, cómo surgieron y qué importancia tuvieron. Volver de nuevo, volver. No se apuren, no se le pongan nerviosos. A ver, siempre que uno escribe algo, supongamos debajo de un título, tiene que haber algún comentario. No se ve bonito que ustedes, supongamos en esta parte de, a ver, vamos a dejar, cuando escriben antecedentes históricos, tiene que haber un comentario, qué es lo que quieren hacer, no sé, para algo narren, y después ya ven los cuadros. Pero tiene que haber una descripción de la importancia de la lectura, no sé, pues mientan, pues compañero, pero tiene que haber algo, ya un párrafo bonito y después ya uno va desarrollando el tema, ¿sí? Ya. Aquí pusimos cómo surge la idea de una treta de alto rendimiento y qué importancia tenía para la jerarquía. Te me fuiste muy lejos, a ver, puede ser. No, solamente es esta parte, ya luego empezamos con... Ya, porque no se me metan, ya estamos con los griegos, los atenienses y todo lo demás. Ya, está bien. Entonces, bueno, esa es la historia de los Juegos Olímpicos. Ya. Sí, a grandes rasgos, porque al fin y al cabo, el fin de los centros de alto rendimiento, el fin en sí es llegar a los Juegos Olímpicos, básicamente. Ya. A ver, pero lo que no te vas a confundir, a ver, ahí me parece que ya, vamos atrás, tiquitín, tiquitín, tiquitín. Nosotros no vamos a hacer una historiación de los Juegos o de la aparición de los Juegos. Estamos diciendo que es la evolución de la arquitectura. Si no hay arquitectura en todo lo que me has contado, no has hecho nada. ¿Estamos? Entonces, por eso la evolución es de estos centros de alto rendimiento. Los centros, ¿para qué sirven? Bueno, ya para competencia, ya puedes vincularlo en la narración. Pero la idea central es que vos, describas los centros de alto rendimiento que hay, bueno, en el 87, no sé, pero no has marcado la evolución, porque vos aquí ya estás analizando obras, me parece. O sea, una cosa es la evolución de la tipología, Leo, o sea, cómo ha evolucionado los centros de alto rendimiento. No se puede entrar a internet, ¿no? La evolución de los centros de alto rendimiento, ahí vamos a ver cómo se ha desarrollado esa tipología, qué van incorporando cada vez en esa tipología. Si no, ¿qué actividades vas a meter en tu programa? No lo vas a saber, pues, ¿no ves? Para eso hacemos el estudio un poco de la evolución también, ¿ya? A ver, de todas maneras, seguí, a ver. Como no habían centros de alto rendimiento en sí antes, por eso puse esto, porque, digamos... Eso es mentirosa, dije, ¿cómo no va a haber centro de alto rendimiento? Es que antes eran centros especializados, digamos, no como el que nosotros queremos hacer, era un centro de alto rendimiento para atletismo, un centro de alto rendimiento para vóley, un centro de alto rendimiento para tal cosa. Bueno, ¿y por qué no? Esa es la evolución, pues, o sea, vos tenés que contar eso que me estás charlando, eso es lo que tenés que decir. Los centros de alto rendimiento estaban especializados en ciertas áreas, que no sé qué, y bueno, pero eso es lo que tenés que contar, pues, ¿no? Esa es la evolución. Entonces, vos decís, bueno, no, pues esa es la evolución de la tipología. La tipología ha ido evolucionando primero de manera para cada disciplina, y en cada disciplina había su proyecto, y después se le ocurrió a alguien juntar las varias disciplinas, y después, no sé, pues esa es la evolución que uno va contando de la tipología, ¿ya? Entonces, para que llegue hasta nuestros días. Y ya después estudiar pues lo actual, pues, ¿no? Varias obras de cualquier lugar del mundo. ¿Estamos? Ya, está bien. Entonces, ya, aquí el más lejito que pillé así en conjunto fue el de 1987 en España. Pero ¿forma parte de la evolución o forma parte ya del análisis de obra? No, no es línea de tiempo. Por eso ya, está bien. Entonces, es la evolución, porque estamos hablando de la evolución de la tipología arquitectónica. ¿Ya? Sí. Ya, pero digo, esa evolución son los cambios que van sucediendo espacialmente, funcionalmente, así, narrándolo, pero sin el análisis detallado de obra, porque no es análisis de obra, ¿ya?
Ya, a ver, siga. Aquí en cada obrita que pillé le puse su ubicación y por qué se fueron creando, digamos, el motivo de creación fueron los Juegos Olímpicos de España del 92. Tipo, estás emocionada con los Juegos Olímpicos. A ver, por eso digo, a ver, independientemente del destino, no se meta con... A ver, estamos hablando, pues digo, la evolución de la tipología ya sabemos que es para competir, supongamos, ¿no? De competencia de cualquier momento, de cualquier. Entonces, fíjense, su compañera agarró esa tipología, vos la tenés que... ¿Dónde se emplaza la tipología? Supongo que me están escuchando, porque sería el colmo que vuelva a repetir lo mismo, ¿no? Madre mía, me van a poner nervioso. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que describir aquí, ¿no? ¿Dónde se implanta los centros de alto rendimiento, estos centros o centros de formación, será pues, ¿no? A ver, ¿dónde se implanta? Esa es una. Entonces vos decís, ya lejos de la ciudad, ya en el monte, separado del mundo, no sé dónde se implanta el edificio. Y eso lo vas mirando, porque eso queremos ver en esa evolución. ¿Cuál es el emplazamiento en un terreno? ¿Cómo trabaja en ese entorno? Y ahí tenés otra vez esa variable del emplazamiento. Y después podés llegar al edificio y ver el edificio en su propuesta funcional o espacial, la que fuera. Entonces, esas tres variables forman parte de ir contando la evolución. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿ya? Bueno, hice básicamente eso en toditas las horas que pillé. Puse a cuántos kilómetros están del centro más próximo y a cuánto están de la capital de... Porque usualmente lo ponen en pueblito. Ya, por eso digo, entonces, ya usted percibe, eso es lo que están estudiando, ¿no? Ver qué ha pasado en eso. Y ese sería en zonas urbanas. Sí. Ese que ha pasado, dejarse ver, es que ¿qué es el centro de alto rendimiento también? Sí. De ¿Qué es, porcino. qué es esa tripa larga así? Todas estas son las habitaciones y todo el campo está afuera. Ya. Es Bueno, que pues así ya, estaba la topografía y por eso lo apropiaron. ya. Pues digo, a ver, de todas maneras, ya quiero, ¿y qué obras? Porque si estas son obras, ¿qué obras elegiste contemporáneas? Bueno, sí está la evolución 2013, no sé, 2014. Estas de aquí. ¿Dónde está esa? ¿En Cochabamba? No, esta es de La Paz. El de Cochabamba, increíblemente, es una de las más completas de Latinoamérica. Ya, pero nadie entrena, pues, ¿no? Todo, hay que darle de comer, pues entonces tienen que poner un comedor que los Y aquí en alimente La bien. Paz estaba viendo que no lo utilizan como centro de alto rendimiento, lo utilizan como un centro de información. Digamos, hacen una selección de fútbol, pero de manera amateur, no lo usan para lo que es. A ver, por eso digo, a ver, ¿qué es lo que estamos nosotros? Hay otra cosita que debe quedar en claro. ¿Qué es lo que estamos nosotros proponiendo? La arquitectura necesaria. Si tu proyecto no, fíjense, esa no es una arquitectura necesaria porque no tiene un uso, no hay una demanda. La arquitectura necesaria significa que hay una demanda. Y si no tenés la capacidad de justificar, es decir, ¿cuántos quieren desarrollarse sus capacidades para competir? Si son 4 sapos, bueno, tu proyecto está al divino botón. Eso es lo que quiero que entiendan. La arquitectura necesaria, ese es el título que le hemos dado a todo esto que estamos hablando. La arquitectura que tiene una demanda social. Si no tiene una demanda social, es un sueño de alguien que quiere que la gente participe, pero es como la ciclovía. ¿Quién anda en bicicleta en esta ciudad? Nadie en el centro. Y si andas con una bicicleta, tenés que andar con un cajón en tu espalda porque te atropellan cuando les da la gana. Entonces, esas son las realidades. Ya no quiero que se equivoquen ustedes, porque no es lo que a mí me gusta hacer un centro. No, no es que a mí me gusta. La arquitectura que necesita esta ciudad. Si usted ve que no necesita, pues lo cambia. No sé. ¿Estamos? Arquitecto, Sí. es una demanda que se está haciendo y que recientemente se está proyectando, se están haciendo o se quiere proyectar un centro de alto rendimiento aquí en Santa Cruz por el tema de que no existe y aquí en Santa Cruz se sacan más deportistas, más atletas que a nivel nacional.
Ahora, el centro de alto rendimiento, como dice mi compañera, es para llegar a los juegos, pero la demanda obviamente la demanda la queremos adaptar. Queremos que se empiece, como usted dice, es de élite, queremos que se empiece ya de una edad más temprana, porque a nivel mundial, Bolivia es como si Santa Cruz representara el 50% de Bolivia, y a nivel mundial Bolivia le va mal. Hemos sacado estadísticas, igual estamos viendo de que las marcas, o sea, me estoy entrando en el ámbito del deporte, ¿no? Que no me bueno, no sé si me corresponde. Las marcas que establecen aquí que nosotros, digamos, Santa Cruz le gana a todos los departamentos, no llegan a cumplir ni estándares olímpicos. O sea, hay una falencia, y aparte de eso, lo que se quiere proponer es que este centro de alto rendimiento esté adaptado para fomentar a los juegos para deportistas discapacitados. Es una proyección igual que no existe acá en Bolivia, centros adaptados. A ver, yo lo único que veo, supongamos, ¿no? Fíjate, estos centros están alejados de la ciudad, porque si el Estado no apoya con alimentación, con no sé qué, con no sé cuánto, ya es un sueño, ¿no? Por la distancia. Ahora, si uno lo replantea y estos centros entran a la ciudad, porque no podría uno pensarse, para que la gente vaya y venga, porque no hay otra manera de sostener estos centros. Lo han hecho tan alejado y todos han fracasado. Entonces no puede ser que nosotros estemos pensando en lo mismo, ponerlo alejado y fracasó de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay quien lo mantenga, no hay la posibilidad económica de sustentar un proyecto de este tipo. Entonces, si no hay la posibilidad, dice, bueno, ya, rehabilitamos pues eso, pensemos que debería estar en un área urbana, cualquier sector de la ciudad, de fácil acceso, porque no va a haber hospedaje para algunos, supongo que la gente puede ir a su casa, ir y volver, y cambiaremos el proceso de participación de los atletas. Y se acabó, pues no sé, porque ya te he dicho, si lo vamos a hacer allá lejísimo, como ves esto, y que nadie, no tienen uso el de Cochabamba, no hay ninguna, el de La Paz tampoco, entonces algo está mal, ¿no? ¿Es por qué? Porque el Estado no fomenta, no le da la posibilidad. Entonces, si el Estado no lo hace, pues es un proyecto. Entonces, por lo menos, cambiaremos la visión de dónde se implanta, porque es importante que estamos hablando, dónde se implanta. Entonces, voy a decir, bueno, ya, no ha dado resultados, por eso es una crítica, ¿no? Por eso hablamos siempre de la crítica. Si no ha dado resultados en Bolivia, en estos centros, porque el Estado no contribuye, no sé qué, no sé cuánto, entonces lo vamos a tratar de proponer en un área urbana para que, bueno, eso que estamos, para eso se hace la crítica, pues, ¿no? ¿Estamos? Ya. Estamos. A ver, sí. Luego seguimos al análisis de la arquitectura. Y digamos, este centro de alto rendimiento que está en Madrid está súper céntrico, está a 15 minutos del centro de Madrid. ¿Pero por qué lo pusieron ahí? A ver, ¿qué ha Lo pasado? pusieron ahí porque, aquí está, toda esta área verde que ven acá es como que el pulmón de Madrid, es una de las áreas más verdes que hay en Madrid, es la más grande como ven, pero Madrid está aquí en el centro, está a 15 minutos del centro, por eso les digo. ¿Y qué hay a su alrededor? Para que un centro de alto rendimiento tenga éxito, tiene que haber en su alrededor cosas que lo acompañen al centro de alto rendimiento, como que pueden ser hospitales, centros educacionales, cosas complementarias al deporte. Por ejemplo, alrededor de este centro de alto rendimiento, que está en Madrid, está la Casa de Campo y Mocloa, que es todo este espacio verde, tienen miradores y demás. Alrededor tiene educación superior, un montón de colegios superiores y universidades, que estas a su vez tienen sus centros deportivos ahí mismo. Por eso digo, entonces, ha tenido éxito porque está en una zona urbana, por eso no estamos hablando. Está bien, entonces, eso es lo que debe quedar en claro, supongo. Pues, digo, cada uno de los proyectos, cuando vos analizás, decir, este lo colocaron lejos, no funciona, este que está cerca, si ha tenido un éxito. Ya te he dicho, debe ser porque está en una zona de fácil accesibilidad, ¿no?
Está bien, a ver, siga. Tipo de usuario que hay, como son colegios universitarios y zonas deportivas, el mismo margen de edades asiste a ambos. Y muchas veces van becados de un lado al otro, pero se manejan en el mismo lugar. Claro, porque También, en otros lados los deportistas tienen acceso libre a la universidad y no sé qué, ¿no? Bueno, por eso había que verlo. Yo me parece bien. Si está en un área urbana bien elegida estratégicamente, ya ustedes después dónde se implanta el proyecto, pero creo que debe estar en un área urbana, así como está este proyecto, ¿no? ya, aquí se ve más claro o más el punto lila es el centro de alto rendimiento. Los puntos Mierda, naranjas son zonas educacionales. se El ve, punto amarillo hay zona hospitalaria y los puntos la verdes. está charlando, te cuento, no se ve nada lo que estás hablando, ni amarillo, ni rojo, ni azul, ¿No se nada, ve? nada se ve. Tu rojo, tu amarillo, tu azul, es que ¿De se ha verdad? colgado. De verdad, ¿para qué te vamos a mentir? Pues, ¿no? Ya, por eso está bien. Yo voy a que, está bien de estos distintos tipos de proyectos, uno va extrayendo ciertas ideas de dónde se emplaza, ciertas actividades que se incorporan en tu proyecto y el emplazamiento, dónde está. Bueno, ese es el aprendizaje, ¿ya? Está bien, a ver, siga, pero no se ve, pues me lo has guitarreado todingo, lo que me has dicho es puro guitarra, ¿no? Debe estar bien desarrollado, así como hizo su compañera más o menos, ¿no? O sea, funcionalmente, espacialmente. Y por eso le digo, fíjese, el primer trabajo me parecía que estaba muy bien procedimentalmente. Entonces, de una obra hacia un análisis de la implantación, ahí vuelve a ser del emplazamiento, ahí vuelve a ser del edificio. Las tres están desarrolladas ¿no? La descripción, después después hace la crítica, ¿no? Y uno podía hacer la fase interpretativa, interpretar ciertas cosas, ciertas ideas, ¿no? Es importante también, ¿no? Y después la crítica, que hace a la valoración de ciertos aspectos, nuevamente de implantación, nuevamente de emplazamiento y nuevamente del edificio, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Es que, ¿me puede leer lo que se ve en pantalla? A ver, tu compañero por Medrano, ¿no? ¿Qué se ve en pantalla? El área descriptiva de educación, zona deportiva, campus Surdes. O sea, está Pista el de tenis, punto 3, ¿no? 6.3. Es que no se movió, a ver qué. Ya. Bueno, de todas maneras, el procedimiento es el mismo. Yo lo que voy es el procedimiento, ya cómo vamos a hacer algo. Y ya ustedes se sentarán y lo completarán. ¿Estamos? Ya. Si quieres poder salir, si no hay otra cosa, para que veamos otro y nos sirva como ejemplo. Ya, porque no sé si se ve acá. Si estás en la computadora, que se caiga al suelo y boom. ¿No? A ver, de acá Nosotros describimos también las áreas, las describimos, eso no sabía en el análisis interpretativo. Cada área de los usos los interpretamos por su iluminación, por su climatización y su temperatura. No sé si eso está bien o nos estamos yendo por la rama. A ver, pues sí, a ver. Cuando uno va a describir el hecho, ustedes tienen que describir espacialmente, porque uno aprende de cómo son los espacios que va interno y externo, ¿no? Hablamos funcionalmente, ¿no? ¿Cuál es la propuesta funcional? Y también el tema ambiental, cómo se inserta el edificio en el contexto inmediato, supongamos, ¿no? O sea, cómo trabaja con la naturaleza, porque es una variable interesante. Y otra cosa, fíjense, es el usuario. Ella está hablando posiblemente del usuario. Que siempre es, pero creo que después nomás sería, no se metan con el usuario a una escala, fíjense ya, casi de diseño, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones que el usuario requiere, ya otra cosa.
Pero con esas tres que estamos hablando, si la han anotado esas tres variables, suficiente, ¿ya? Ya. Entonces quito eso porque es que me pareció hasta cómo la iluminación natural no puede ser directa, indirecta. Estábamos poniéndolo. Entonces lo quito. Claro, porque fíjense, más adelante queremos ver cuáles son las condiciones que el usuario requiere, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones ambientales son necesarias para el distinto usuario? Y ya ves el color, ves la luz, ves la altura, o sea, pero eso ya sería más adelante cuando hablemos del usuario puntualmente en tu requerimiento de tu usuario, ¿no? Los usuarios de este proyecto. Ay, Podés Pero ponerlo, ¿no? ella describe la obra arquitectónica que es así, eso sirve, ¿no? Claro, a ver, uno puede describir, por eso digo, a ver, si dentro de una variable más, si vos querés incorporar la variable del usuario en la arquitectura, incorporarla. Vos decís, a ver, ¿cuál es el manejo del usuario ya en el diseño, en el interior de la arquitectura? Vos ahí decís, bueno, él ha tratado de que estos ambientes sean así, bueno, porque seguro que el atleta requiere esas condiciones, supongamos, ¿no? El manejo del color, el manejo de ciertas cosas, bueno, puede ser incorporar el usuario en esa temática. ¿Estamos? ya, arquitecto. Entonces dejo de compartir. Ya. Listo. El grupo, a ver, una consulta, ¿alguien tiene duda antes de pasar al grupo 6 mientras el 6 va? Arquitecto, en lo que está hablando la compañera, por ejemplo, digamos, si se hace un estudio y se da a un problema social en el campo de salud, digamos, y donde se requiere un equipamiento que requiera, digamos, profesionales especializados, pero digamos que no existe o es poco los profesionales que existen, igual sería como un proyecto viable, o eso ya no nos incumbe a nosotros como arquitectos, si el personal existe, ¿no? Claro, a ver, de todas maneras, por decirlo, a ver, ¿qué actividades contiene su proyecto? No estamos hablando de qué actividades. Si vos decís, voy a ofertar en un hospital, si fuera, no sé, tu tema, supongamos un tratamiento, no sé, pues como los últimos de vanguardia, con un tratamiento, entonces, con gente muy especial, qué sé yo, supongamos que hubiera la medicina nuclear, no sé, pero estoy navegando. Pues. Entonces, y uno ve que eso es casi misión imposible que esa actividad se cumpla acá, entonces ya uno dice, bueno, ahí estás navegando, pues, ¿no? Nuclear, aquí apenas nos ponen las inyecciones y se acabó, pues no vieron en el Beni que estaban con el carrito del que reparte pollo, llevaban las vacunas, fíjense ustedes, ¿no? Mierda, era para cagarse de risa. Y así estamos, pues esa es nuestra realidad dura, cruel, tirana y mundana. Entonces, eso es lo que quiero, ¿no? Entonces, lo que uno oferta también hace a la realidad que uno vive, ¿ya? O sea, no puede ofertar algo que está fuera de nuestro alcance y nuestras posibilidades de concretarlo en actividades, ¿no? ¿Qué se te había ocurrido, pues, a vos, a ver? ¿Qué tanto? Claro, no, era una duda porque, digamos, que yo sepa, aquí en Bolivia solamente se puede realizar o existe lo que es el trasplante de riñón, digamos, ese vendría siendo una especialidad de las más estudiadas que tiene Bolivia, pero en Bolivia no se puede realizar trasplante de corazones y otras cosas, digamos. Ahora, digamos, el problema sí sería lo que estamos viviendo ahorita, el COVID, digamos, en su momento a nosotros se nos había ocurrido realizar un hospital o básicamente un centro especializado en laboratorio, digamos, ¿no? Donde se pueda realizar estudios relacionados con enfermedades virales, digamos. Entonces, viendo ese tema, se me ocurrió, digamos, la idea de que quizás no existan los profesionales adecuados en Bolivia para poder, digamos, estar o sea, para trabajar en el proyecto que estamos planteando, digamos, ¿no? Entonces no sería viable quizás en ese sentido más o menos. Claro, no está tan lío. A ver, pues si uno le exige al Estado, nosotros estamos diciendo que como arquitectos estamos proponiendo algo que necesitamos como sociedad y que el Estado está obligado a hacerlo, supongamos, ¿no? No canchas sintéticas ni nada de esas huevadas, no, algo que necesitamos. Entonces yo dice, bueno, vamos a necesitar laboratorio de investigación porque
vienen enfermedades, resulta que no tenemos ni la capacidad de detectar qué virus estamos circulando en esta ciudad, supongamos, no tenemos ni idea cuáles son, ya por ahí tenemos los rusos, los brasileros, entonces entonces necesitamos que el Estado intervenga en esto, entonces está bien, esa es la oferta y ya los profesionales se van formando, supongamos, en esa área. En ese sentido está bien, supongamos, hay una necesidad de un equipamiento para protegernos a toda la población en la investigación de las nuevas enfermedades, ¿no? De detectar problemas tempranos, supongamos, de infecciones, de virus, entonces que está bien, pues digo, ya los profesionales se van a ir formando en esa área, pero que es necesario, porque si no, no hay una evolución, pues, ¿no? La evolución en una sociedad es porque, bueno, ya a alguien se le da la luz y dice, mira, ¿por qué no hacemos esto? Porque necesitamos, ¿no? Y nosotros somos, pues, los responsables más o menos de ver las necesidades sociales y plantear equipamientos urbanos, ¿estamos? Eso está bien, o sea, no vas a decir que un lanzacohete de la NASA o al buscar ir a Venus o a Marte, no sé, pues ya hay mucho a navegar, pues, ¿no? O supongamos plantear un circuito de Fórmula 1, está bien, uno soñaría, pero es difícil, supongamos, entonces está bien, un circuito con toritos podemos hacer, ¿no? Entonces hay realidades, digo, ¿no? Hay realidades que debemos considerar. Entonces, ese es, ¿no? Por eso hablamos de la arquitectura necesaria, la necesaria y la pertinente, pues, ¿no? La pertinente para nuestra sociedad, ¿ya? Está bien. Ya, gracias. Ya. Bueno, el grupo 6, no sé si... Escuchamos. Bueno, después lo ordena, como ha visto su compañero, con títulos, subtítulos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué es esto que está comentando acá? Escuela Técnica Superior. No se escucha. No me vas a poner 3X porque nos botan, ya te estoy diciendo. Ni se te vaya a ocurrir. Terminamos todo el curso retirado de la universidad. Mierda, es que, ¿estás en celular o en qué está? A ver, mientras se organiza el... va a disculpar. Ya. Bueno, nuestra temática es Centro de Educación Superior. Nuestra línea del tiempo está aquí. Abarcamos una pequeña facción del año 1088 solamente para explicar lo que es la universidad. A ver, guaita, a ver, pues sí, a ver. Con ustedes yo le marcaba ahí en su trabajo que, a ver, es lo que, fíjense, lo que plantea es una unidad académica en esa zona de allá, ¿no? En el plan 3000, ¿eh? ¿Dónde? Sí, en Distrito 8. El Distrito 8, una unidad... o sea, pero digo, la universidad, hay estructuras sociales en cada sociedad, ¿no? Acá tenemos la universidad, que es la que encargada de la formación, y ellas tienen en todo el departamento sus distintas unidades educativas, ¿ya? Y él está planteando, pues decía uno, eso es lo que quiero aclarar, ¿no? Si quiere una unidad educativa de formación técnica, no es competencia de la Universidad René Moreno. La Universidad René Moreno forma licenciados. Hay una técnica ahí, pero que está muriendo de a poquito, ¿no? Porque la idea es que la universidad que desarrolle licenciados en cualquier área del conocimiento. Entonces, si lo tuyo, pues te decía, es un instituto técnico, un centro técnico de formación técnica, ¿eso es lo que al fin querés hacer, Guaita? Es que primeramente, para explicar lo que es una escuela técnica superior, se viene desligando de la universidad en tiempos pasados.
Entonces, para entenderlo esa parte, es una pequeña reseña que cómo inicia la universidad y cómo en el siglo XVIII, antes de la Revolución Industrial, se mezclaba la universidad con la parte religiosa, y luego de la Revolución Industrial, cómo se separa de la religión y luego ya empieza a ser independiente debido a que en la Revolución Industrial empezaron a salir maquinaria, y entonces las universidades no podían responder a nivel académico con profesionales. Entonces fue de ahí que la misma universidad se adapta a la demanda en ese momento. Entonces las mismas universidades crean ambientes de universidad de 5 años, digamos, de estudio, o 7, y luego también crean otro aparte, los espacios los modifican y crean a nivel técnico. Entonces incluso su malla académica lo hacen más, lo hacen más corto, e incluso hacen hasta de 2 y de 3 años. Y es por eso que menciono la universidad al comienzo. Ya, pero a ver, valga no, la está bien. No, está bien, fíjense, ¿no? En otras realidades, ¿dónde estaba inserto esta educación técnica superior? Está bien, yo estoy de acuerdo con eso, que podás contarlo de esa manera que venís diciendo. Sí, abajo tengo una conclusión en base a la historia. Luego el marco actual, tengo ahí una pequeña reseña de lo que es la educación, de la tipología a ver, ¿qué es lo que tengo miedo como su compañero? A ver, para todos digo, a ver, yo quiero que, a ver, estamos estudiando la tipología arquitectónica, estamos estudiando la evolución del modelo arquitectónico, de la propuesta arquitectónica, ese modelo. O sea, si no hay el edificio ahí, que vos lo tengas para contarnos cómo ha evolucionado, en dónde se implanta, estamos diciendo, en dónde se emplaza y cuáles son la propuesta interior de la arquitectura. Si eso no hay en ese contar, estamos contando otra historia, supongamos, ¿no? No la historia de la evolución de la tipología. Eso es lo que quiero que... No cómo es la educación, porque si no nos vamos a desviar. O sea, usted, pues así como han visto algunos que están las obras ahí, ¿no? Hay 2, 3 obras, 4 obras que han ido cambiando, supongamos, en cuanto a las actividades que oferta, ¿no? O sea, que ofertaba en cuanto a los espacios propuestos, no sé. Pero eso sería, no se me desvíen ni pierdan el enfoque del edificio. Es sobre el edificio que trabajamos, ¿ya? Si está el edificio ahí, vas contando, no habría problema. Sí, esta parte creo que, como dice, guitarrié mucho, entonces fue una breve, y ya más adelante empiezo a explicar de la educación en el siglo y cómo se va, bueno, lo que le hice el resumen, empieza un poquito más desglosado, y ya empiezan aquí explicando la obra de este colegio máximo de Nápoles, que fue en Italia, y voy reconociendo las áreas que cómo era antes en el siglo XVII. Entonces, ahí ya reconozco áreas, no, creo que eso corresponde. Claro, ya sería la parte funcional, supongamos, ¿no? O sea, la propuesta funcional de estos edificios, tenés este tipo de actividades, son estas áreas o zonas. Funcionalmente sería eso, supongamos, ¿no? Ya lo vas explicando. Pero bueno, eso es lo que quiero, que no se me desvíen del tema central, que es el edificio y la evolución del edificio en cuanto a sus cambios funcionales, cambios espaciales, cambios compositivos o ambientales, no sé, ¿no? O sea, pero es la evolución de la tipología. La tipología es la propuesta arquitectónica, ¿ya? No de la educación, cómo va cambiando, ¿ya? Claro, para no irnos demasiado. Y eso para todos, supongamos, todo el que está haciendo su trabajo, ¿ya? Para largarlo. Ya, entonces... Luego, reconozco los espacios. No, vos tampoco podés presentarlo. A ver, para que no... Ya te he dicho, la arquitectura se aprende mirándola, porque ya el amor es otra cosa, ¿no? Pero esto sí, pues, ¿no? Si no hay el objeto es difícil, vos la vas a charlar acá, se van a ir a dormir a tomar un cafecito y después bien, ya terminó, dice, sigue hablando, ¿no? O sea, es con imágenes que vamos, ya. Si no lo tenés, bueno, ya vemos la próxima clase si nos da tiempo.
para ver algo del análisis ya de las obras, ¿ya? ¿Estamos? Ya. Después sí, luego voy reconociendo ahí Compañero, un poco disculpa, más no estás sobre eso. compartiendo tu pantalla. Claro, pues, o yo no sé si, por eso digo, Creo que ahorita él le estoy piensa que está compartiendo, pero no está compartiendo. No podemos no ver. Guaita, ¿estás escuchando? Sí, sí, Ah, sí. no estamos viendo Creí que nada. estaba. Puta, vos sos Ya, un ya. creigazo. Perdón, van a... Bien, la media hora me has tenido aquí hueveando. Qué cosa seria, Guaita, no. Perdón, pensé que estaban mirando, por eso yo decía, ¿por qué me dice eso? En ahí el ayer, esa es mi obra. Gracias por decirme. En ahí ya voy reconociendo las áreas de lo que le decía, educacional y religioso, cómo se complementaban ambos antes de la revolución industrial, y luego cómo va evolucionando. Reconozco los espacios, las alturas, sus características de ornamento. Bueno, acá los patios interiores, que era característico de su época. A su nivel implantación urbana, igual hice una breve descripción. Su mayor característica en esa época era acomodarlo cerca de las plazas. Entonces, de lugares referenciales. Y bueno, en esto creo que no fue muy bien planeado, pero lo vi por GPS y está muy sobre la vereda, digamos. Entonces, bueno, pero para su época está la intención de su época, en el emplazamiento explico, que la intención era que como iban la gente a la iglesia y como iban también a la educación, entonces tenía que la zona de dispersamiento tenía que ser amplio, entonces por eso salía directamente a la calle. Claro que hay una cierta vereda, ¿no? Un espacio. Luego de eso, el nivel de emplazamiento del edificio, no encontré una buena imagen, pero en base a lo que pude ver con las imágenes de las fotografías y lo que es el GPS, hice una redacción. Voy a profundizar un poco más en esta parte con una imagen, me falta. Mira, pues el abogado, Luego, ¿no? Oye, es más fácil dibujar que escribir, pues, ¿no? Bien, la verdad que te mandas a escribir, dibujarlo, pues, ¿no? Claro, pues el arquitecto, ya le he dicho, su comunicación es gráfica, entonces usted, todo lo que estás leyendo y lo vas dibujando, esquematizando, le sacas una foto, lo pones ahí, se acabó. Entonces todo el mundo, porque nadie te lo va a leer, digo, es más difícil, entonces una imagen vale más que 2 millones de palabras, entonces eso acostúmbrense, y el arquitecto es así, pues, ¿no? está bien, arquitecto. Conclusión. De la época, ¿no? De esa época. Luego... Te voy a matar, carajo, a ver, para un ratín, a ver, déjense huevada. No estamos hablando de época, de periodo, no. Estamos hablando de la arquitectura. Las conclusiones que usted me tiene que hacer es del objeto arquitectónico, no de qué pasó. Estamos hablando pues, de la evolución de la tipología. Sí, rescato las cosas que se hizo en esa época, de cómo mezclaron la educación con lo religioso y los ambientes. Sobre todo me voy a los ambientes que estaban unidos. Claro. Este párrafo que estaba bajo esos términos. A ver, de todas maneras, pero digo, a ver, vas a tener que siempre diferenciarlo, ¿no? Una cosa, ya he dicho, es la implantación. Lo implantan cerca de las iglesias porque las iglesias eran las tutoras de estos centros. Bueno, ya, está bien, está describiendo la implantación de este edificio en la ciudad. Otra cosa que te estoy diciendo es el emplazamiento en el terreno, si es que hay algo que lo podés valorar, ¿no? ¿Dónde está ubicado en un terreno? ¿Cómo se organiza? Está organizado a partir de patio, no sé, pues ya ustedes pues tienen que darse maña de graficarlo. Eso supongamos, pero no así de la época, ¿no? O sea, estás hablando de un edificio, estás analizando el periodo o el desarrollo de un edificio, ¿ya? Sí, la evolución de la educación superior, pues ver, sigue contándome estas historias. En esta parte es como en lo que estaba explicando era de la universidad. Ahorita ya ella empieza lo que es la evolución de la educación superior, pero en aquí ya está bien puntual de lo que ya crean los ambientes, y ya ahí tengo
ya no está mezclado con lo religioso, eso solamente era como una intro, digamos. Está bien, pero a ver, Ya yo lo veo correcto, a ver, pero digo lo siguiente, para que no parezca una evolución de la educación, porque vos aparentemente estás contando la evolución de la educación, no la evolución de la tipología arquitectónica. Porque uno, si vos decís, voy a describir la tipología, y dentro de la tipología podés hablar ya de que estaba a cargo la religión, que estaba a cargo, no sé qué, pues es otra historia, pero los títulos no pueden estar así, pues, ¿no? Los títulos, o sea, seguimos nosotros los títulos sobre la arquitectura, o sea, la arquitectura, supongamos en este periodo, en la época contemporánea, la evolución en la arquitectura contemporánea, ahí te la creo. Y puedes decir que estaba a cargo ya de no sé quién, esto es otra, pero los títulos sí siempre tiene que aparecer la arquitectura, el término porque si no parecería que estamos haciendo la evolución de la educación superior y que nica, pues, ¿no? No es nuestro tema, ¿no? ¿Ya? Está bien. Ya, ahí. Luego en ahí hace una descripción y luego agarro, bajo la descripción agarro ya la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y bueno, este fue el mejor ejemplo de cómo evolucionó, porque en el anterior era mezclado con lo religioso, y en esta parte ya explico cómo después de la revolución las universidades los espacios tuvieron que acomodarse en base a las demandas. Y pero a ver. Ajá, A ver. Ahí no, déjalo, no seas cobarde, a ver, déjalo ahí. Quiero lo siguiente, a ver. Si mi tipología, fíjense, aquí lo que pasa es que la denominación, cuando ustedes van a hacer más adelante el análisis teórico conceptual, entonces uno va a decir, a ver, ¿cómo se nombraban mis edificios? ¿Cuáles son los cambios en los nombres para llegar a definir el nombre correcto de tu proyecto? Fíjense, ellos le llamaban Escuela Técnica Superior de Arquitectura, pero en realidad no es técnica, la rama técnica, supongamos. El nombre, por eso digo, va evolucionando, porque si vos vas al contenido de esta escuela superior, en realidad es una facultad de arquitectura. O sea, la palabra es como ahora le llaman arena a los estadios, ¿no? Arena a la mierda, uno le pela que arena. Había antes era el estadio, antes era coliseo, no sé, y así ha ido evolucionando, pero esa es la evolución de la denominación de un proyecto. Porque yo veo que aquí te estás pasando, supongamos, no a reconocer estas propuestas de edificios técnicos. O sea, porque, a ver, los edificios técnicos, por eso yo sigo con vos siempre, ¿no? Vos me vas a decir, si va a ir una escuela técnica ¿de qué? ¿Escuela técnica de qué vas a proponer? ¿Qué actividades? Para estudiantes de secundaria. Ya, pero ¿qué actividades? ¿Qué actividades va a albergar tu proyecto? Vamos a electricidad, mecánica, Bueno, por eso, está bien, yo eso entiendo, es correcto, pero lo que veo que no te has enfocado en ese tipo de proyecto. Vos por el nombre, porque dice escuela técnica, dijiste esto es mío. No, pues no es tuyo, esto es una formación humanista o superior, pero a nivel licenciatura, no técnica. ¿Me entendés? Esto no es algo similar a lo tuyo, eso es lo que quiero. Esto no es, porque esta es una facultad, ahora le llaman facultad de arquitectura, antes llamaban escuela, antes llamaban escuela técnica, y así ha ido evolucionando el término o la denominación de un proyecto. Pero si uno mira las actividades, este es un centro educativo, no más formación de talleres para el arquitecto. Eso, ya, porque si por eso digo, eso es lo que estoy viendo que no hace a tu proyecto. Tu proyecto no, hasta ahora no ha aparecido. A ver, ¿qué más has encontrado? A ver, que se parezca a lo tuyo, pues, ¿no? Sí, de acuerdo a los ambientes, no, o sea, no se parece solamente lo Por único eso, que haría era la biblioteca, máximo. Claro, y ese que en una escuela técnica ni van y leen, van nomás con su mano a lo técnico, ¿no? Ese aprendizaje. Entonces, por eso es lo que digo, ¿eh? Entonces vas a tener que buscar edificios que en realidad oferten talleres de soldadura, de carpintería, no sé, pues edificios de formación técnica. Eso es lo que vas a ir a buscar, no esto. ¿Estamos? Ya, perfecto. Ya, pues, de esta manera, para eso.
es el emplazamiento y bueno, tengo que hacer, pero de la obra que me corresponde. Claro, por eso tienen que buscar obras que hagan a ese tipo de ofertas de programas similares que, ¿ya? Ya. Ahí mi compañera me va a ayudar en esa parte. Esta Ayude, es una remodelación de la escuela de secundaria que acá podemos ver a nivel técnico. Esta escuela se encuentra, por ejemplo, emplazado en un suburbio industrial y está dedicado a la educación técnica en mecánica automotriz de carrocería. Un poquito más abajo, anda Álvaro. Acá podemos ver su remodelación. Remodelaron sus talleres, sus aulas las han mantenido y los que han remodelado son los talleres. Ahí podemos ver en el año 1965, 1990, cómo ha ido cambiando. Más abajo. Ya, pero de todas maneras buscamos los cambios funcionales, buscamos los cambios espaciales, buscamos los cambios... Sí, sí. ¿No? Ahí, por ejemplo, se ve como emplazamiento, ¿no? Más abajo, Álvaro. O sea, uno podría decir, fíjense, que ¿dónde se implanta? Se implanta cerca de una escuela, cerca de los centros educativos, no sé, pues digo, eso es lo que ustedes tienen que buscar, ¿dónde se implantan estos proyectos? ¿Ya? Aquí que tenés, ¿talleres de qué? Son talleres de mecánica. Este es un análisis descriptivo porque solamente estoy mencionando las áreas que encuentra. Un poquito más abajo, Álvaro, por favor. Por ejemplo, ahí las aulas estaban asociadas con los talleres porque ellos querían de que el programa, más abajo, en el análisis formal, por ejemplo, más abajo, ahí, por ejemplo, esos eran los talleres. Trataron de su diseño de ser como los tapabarros de los coches. Y ahí podemos ver que gracias a eso pudo tener doble altura, todos los requerimientos para un taller mecánico de los mismos estudiantes de a nivel técnico, y alrededor de esos talleres se encontraban sus aulas para su teoría, ¿no? Ya, no, está bien, este está más aproximado, supongamos, al otro navegante. Ahí podemos ver su estructura, cómo estaban formados, todo eso. Está bien, me parece bien. Ahora hay que buscar, David, supongamos fíjense, es una escuela técnica. Sí, ahí por ejemplo está el funcional, ¿no? Dedicado, supongamos, a un área técnica, supongamos, ¿no? Sí, exactamente. De lo que estás hablando vos. Sí, de todas maneras uno aprende, porque dice, ¿por qué le hiciste eso? Porque uno dice, debe justificar cuando uno va a explicar, porque bueno, aquí por lo menos vas a ir aprendiendo en el manejo de estos talleres que hacen Querían relaciones visuales directas para volver a reunir las actividades intelectuales con las manuales. Ya, todo eso. Está bien, me parece bien, lo importante sí es que enfocarte en que esta es una de las distintas ofertas que vos podés tener, supongamos, de un taller de este tipo. Bueno, vas aprendiendo decir, cómo son las aulas, cómo son los talleres, qué dimensiones tienen. Bueno, eso es correcto. Un poquito más abajo, Álvaro. Ahí, por ejemplo, utilizaban ventanales para que ahí las transparencias con el entorno. Está bien. Ahí ahora es cuestión de que lo ordenes así, todo eso. Ordenarlo, como hemos dicho, la implantación, emplazamiento y el edificio. Ya en esos tres niveles, describirlo, ¿no? Interpretar algunas ideas locas y hacer la crítica, pues, ¿no? Esos son talleres también. Sí, esos son los talleres que se implantaron para que sea un edificio unitario. Y están los materiales que utilizaron, cómo quisieron dar luz. Un poquito más abajo. Ahí, por ejemplo, dar iluminación a sus aulas y toda esa partecita. Ya, está bien. Bueno, ese está bien, fíjense. Este es un modelo. Ahí está el emplazamiento. Ahí lo puse al final
Por ejemplo, está ubicado, como digo, compone de 6 edificios construidos, se fueron en los años 30 y 90, y ya luego se implantó estos talleres para el área de secundaria, ¿no? Ya, está bien. Ahí así se encuentra ubicado. Tienen una plaza para relacionar los que viven en ese sector, ahí secundaria, los talleres, y eso divide una calle. En medio de esa calle quieren relacionarlo para que no pierda ese envolvimiento de ese sector, ¿no? Está bien. Ya. ¿Qué más? A ver, sigue la crítica, a ver. Aquí estamos hablando de más de la forma. Por ejemplo, atrás de esos talleres estaban ubicados unos parques. Anteriormente quisieron hacerlo como talleres normales, pero en cuestión de la forma se acoplaron a una topografía del parque. Entonces no dejaron atrás el diseño ni que el parque se quede atrás, digamos, ¿no? Por así decirlo, si se engloban con el proyecto. Está bien, pero por eso le digo, bueno, yo no mucho de cosas de forma. Sí son necesarios conocerlo, las funciones sí son necesarias también. Pero bueno, a ver, no quita que no lo hagas lo de la forma, pero lo otro tiene que aparecer, pues, ¿no? Si no me hace una crítica funcional, te va fallando. Si no me hace una crítica, estoy fallando. Porque la morfología le estoy diciendo, no es mi fatiga, porque sé que la forma va a horno, a la otra realidad, son distintas, ya no sé, a ideas del arquitecto. Ya. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno. Sí. A nivel nacional se entra, digamos, por ejemplo, en el Colegio María Bacadíes, pero no encontramos planos exactamente, como es de un módulo. El colegio, el Ministerio de Educación le dio un módulo. Este es un colegio fiscal. Ese es uno que cumple con el sistema dual que dice el Avellino Sillani. No me vas a analizar el colegio, analízame, digo, el colegio está bien, hay un enganche del colegio con el centro de formación técnica. Eso es lo que te vas a centrar. Sí, ellos tienen gastronomía, costura integral, artesanía y decoración. Salen con 2 títulos, que nosotros por algo que queremos hacer es que ya la alcaldía hizo todos los centros educativos. En ninguno aparece las técnicas. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo este centro para todas esas unidades educativas, cualquier distrito? Todos esos muchachos vayan y se capaciten técnicamente a ese centro que ustedes están. Exactamente. ¿Se entiende? ¿Ya? Bueno, eso. Está bien. Igual tienen el Centro Tecnológico Santa Cruz, ahí vayan, hay un centro y ahí uno va y lo mira cuál es la realidad de esa formación que va a hacer. ¿Ya? Está bien. Listo, arquitecto. Bueno, por lo menos. ¿Y el grupo 8? 8, ¿eh? ¿Quién es el...? Aquí yo iba a presentar de cuenta del grupo 8 porque ya habían presentado. Ya presentaron, pues, ¿no? ¿Por qué Sí. lo yo? El viernes Arqui nos toca presentar, dijo. Y que iba a somos presentar otro nosotros. grupo. Oh, ya, el viernes. Entonces queda el 10, Ricalde. No, que yo iba a presentar, que me puso a mí de cuenta de ello. Bueno, nadie más, entonces, bueno, no sé, pero de todas maneras, digo, lo que estamos hablando no es no punto, sino supongamos de análisis y cómo se debe hacer en cada uno de esos. Fíjense, nadie ha entrado a las otras partes de, está bien, está hablando de la tipología de obra, y después hemos objetivo y todas las otras variables, a mí por lo menos planteada, navegando, si está bien, si está mal, interpretado correctamente esas variables. ¿Estamos?
¿Alguna cosa más? Ya. ¿Quién entró? Yo No voy a aviso. compartir pantalla, Arqui. Era el grupo ¿Quién es que Yopo? iba a presentar de cuenta del 8. ¿Y sería quién Grupo sos? 11. El 11, ¿quiénes son para los del 11? Flores, Martínez, Flor. Daniela. Es que estábamos en un grupo con mi compañera y nos separamos. Entonces me puso a mí de cuenta del grupo que ella presentó. Ya. Está bien. Entonces, Flores, cuénteme a ver. Ya. Mi línea de ¿Y qué has tiempo. elegido? ¿Cuál es tu tipología? Ya. Yo voy a hacer un centro educativo especial para personas con discapacidad intelectual, que vendrían a ver las personas con síndrome de Down y Ya. Educación, ya. aquí tengo todo lo que es el análisis del problema, el alcance que va a tener y a quiénes y el programa que voy a ofertar. Pero ahorita lo que voy a mostrar es con respecto a la tipología. Mi línea de tiempo cuenta cómo fue la evolución de la educación especial, cómo fueron tratados desde un inicio, porque en un inicio eran tratados como que eran endemoniados, digamos, y no había un sistema educativo, entonces eran, los mandaban a matar. Ya desde el siglo XV es donde ya se empieza a tomar un poco más en cuenta, pero a estos solo se los trataba como dementes, digamos, y entonces se los llevaba o se los recluía en lo que son asilos y hospitales. Ya luego, después de un tiempo, se empezó a hacer análisis, aparecieron personas en que dijeron que las personas con discapacidad intelectual, digamos, no son personas que no pueden estudiar, entonces desde 1975 ya se empiezan a crear estas escuelas especiales, pero ya solo destinado a un solo tipo de usuario, ya sea para personas ciegas, personas minusválidas o de discapacidad intelectual. Ahora, Ya después, a ver, un retingo, para que la narración de ustedes no se centre, supongamos, igual que su compañero, en el desarrollo, en la evolución de la educación, en este caso, tratamiento del paciente, porque estás hablando más del tratamiento del paciente. Digo, enfóquense en el y después cómo lo manejaban al paciente, pero porque si no, parecería que un estudiante de medicina está contando cómo manejaban a los pacientes, cómo los consideraban, y en realidad no es esa nuestra historia. La historia es que cómo estos edificios van incorporando a otras ideas en el manejo del paciente, pero siempre, ¿no? O sea, cómo va... lo que pasa aquí es que no se los tomaba en cuenta, digamos, entonces eran enviados a asilos o centros de salud. Bueno, por eso digo, entonces vos decís, la o tipología... algunos eran atendidos en sus propias casas, digamos, si es que lo necesitaban o si la familia lo quería. Claro, no, está bien, pero digo que cuando ustedes vayan narrando, hablen de la tipología arquitectónica y el manejo de los pacientes, pero siempre la tipología y la tipología, ¿ya? Ya. Para que no parezca una narración, pues digo, médica, ¿no? Un médico dice, mira, así lo trataba, ya Sí. Lo asistían. Ya luego me paso al análisis de lo que es las obras. Durante la investigación de lo que hice la línea de tiempo, digamos, encontré una obra que era para personas con discapacidad, para personas ciegas y para personas de discapacidad intelectual. Este es uno de los centros, digamos, este es el centro es una ampliación, digamos, del Colegio de Educación Especial Fray Pedro Ponce, abarcado. O sea, en el mismo centro están dos tipologías, digamos, una que viene de la antigüedad y una nueva. Ambas eran para, ambas destinadas a la educación especial. Luego empiezo a hablar sobre cómo están implantados, digamos,
la edificación. Aquí, por ejemplo, estos que están de naranja, eso es la edificación antigua que cumplía la función de educación especial, y este que está en L ya es la nueva edificación que se incorporó, digo. Pero, a ver, ya, a ver, seguía. Y ya este es cómo se emplaza. Esta edificación está emplazada, ¿no?, en un lugar céntrico de Madrid, en la ciudad de Burgos. Mayormente está en una zona concurrida, y se puede apreciar en sus alrededores, digamos, tiendas, Supongamos que colegios. una zona urbana, supongamos, está bien, sí. Ya. Vos vas a analizar. Ahorita voy a analizar el que está en verde, el que es el nuevo. Ya, está bien. Ya, cómo se implanta el terreno. Entonces, está en forma de L, en donde las áreas de educación las pasa a la parte posterior, y un acceso directo desde la avenida principal. A la vez, este edificio funciona como conector en lo que es las antiguas edificaciones, que también, también están en uso, pero funciona como conector. Ya. A ver, fíjense, el emplazamiento a veces está condicionado por una realidad, en este caso hay edificio existente, y el arquitecto en ese emplazamiento va ubicando su proyecto en ese terreno y en ese entorno, ya, está bien. Él no ha tenido la libertad de hacer un proyecto nuevo, porque está condicionado muy fuertemente por una realidad construida. Ya, a ver, siga. Ya, luego empiezo a analizar lo que son los espacios con lo que cuenta este centro, y aquí están los espacios al aire libre, espacios cerrados, los espacios de circulación. Ponerlo modo de presentación, porque mi vista me la estás acabando, te cuento, mujer. Estoy quedando ciego, chicato, voy a quedar con ustedes. Yeah. ¿Se salió? Bueno, no. Ahí, a ver. Fíjense, si yo tiro una mirada sin que vos me contés, algo que acá se ve un espacio de interacción, no sé, a ver, pero fíjate, bueno, aquí cuando marcas la circulación estás marcando la parte funcional, todo eso que estás marcando es el recorrido hace a la parte funcional, describir funcionalmente un edificio, ¿ya? Es para que no se confundan con el tema espacial. Entonces, de aquí estás describiendo el recorrido, dónde van y cuáles son los usos. Bueno, no pongas el mismo color, porque tanto que cuesta pintar, pues no ponerle, si estos son talleres, el que está, aulas de qué, es que lo voy a explicar en la parte funcional. Ahorita más que todo son los espacios, digamos, el espacio construido y los espacios abiertos. Ya, pero bueno, de todas maneras, a ver, sigue, ya, después charlamos de eso. Ya. Aquí ya es la segunda planta, cómo está distribuido, y esta es la parte del frente, digamos, un pasillo conector que ingresa, digamos, desde la parte de afuera. Pero, y ver, aquí empiezan a ver las diferentes áreas. Pero me estás describiendo funcionalmente, insisto, cuando lo que estás describiendo no es el espacio, estás describiendo la función, por dónde entro, por dónde salgo, por dónde me voy, vamos, ese es el tema funcional, ¿ya? Ya. Entonces, bueno, ahí seguís, esta es la planta alta que estás mostrando. Sí, en la planta alta los espacios de doble altura, los espacios abiertos, o sea, que van en la parte superior, que son transitables. Ya. Y los espacios de circulación. Ya, luego aquí muestro los espacios ya, como esto donde están las ventanas, digamos, esta es la función, cómo está funcionando este edificio. Primero llega el usuario,
al vestíbulo principal. Desde de aquí lo dirige ya sea a las antiguas edificaciones, funciona como un conector entre ambos, como también es direcciona al usuario hacia las distintas funciones que éste tiene. Por ejemplo, al llega a una recepción, y de la recepción a una enfermería, de vestuarios, aseo personal. Y en esta otra parte están ya todo lo que son ambientes para rehabilitación, como son las salas de hidroterapia, salas de visita, vestuarios, o sea, todos los equipamientos necesarios para que ellos accedan a la sala de hidroterapia. Y vemos también cómo la circulación, ¿no?, está bien definida y cómo el usuario, si tratándose de un usuario con discapacidad intelectual, puede llegar y fácilmente acceder, digamos, a los distintos tipos de ambiente, sin que se pueda perder en los distintos... Está bien. Entonces, a ver, siga. Es una descripción funcional, supongamos. A ver, siga. Sí. Están en esta parte posterior lo que decía las áreas de educación. Están aquí las aulas, como también en la parte superior también están otras aulas, el área de aseo, la circulación vertical solo para los estudiantes que acceden para la segunda planta, que también están aulas. Para que se vea bonito lo que estás describiendo, para cada actividad, cámbienle de color, pues, ¿no? O sea, cada actividad es distinta, me lo ponen el mismo color y nos chipamos. Con solo mirarlo, el lenguaje gráfico utiliza el color como un elemento comunicativo, ¿ya? Entonces, actividades similares, supongamos aulas y al mismo color, los baños el mismo color, así como hiciste las escaleras del mismo color, con solo mirarlo ya uno sabe dónde está la circulación, dónde están las escaleras, así que los distintos ambientes, las distintas funciones deben tener colores distintos. Es facilito distinguirlos, ¿estamos? Está bien. Ya. Sí, ya en la parte de aquí atrás están lo que son el gimnasio, el comedor y un área de cocina en los que, o sea, para el comedor. Ya esta es la planta alta. Ya desde aquí se mantiene, ¿no?, la misma circulación. Ya, está bien. La conexión bien, y está concentrada la parte administrativa. Claro, ya vos, supongamos, pues digo, ya cada uno va interpretando, está bien, este es el proceso, yo lo único que me interesa a mí, por eso cuando hablabas allá del espacio y hablaba de otro tema, ya dije, eso está mal, o sea, si uno voy a hablar de la función, explico la función, voy a hablar del espacio, hablo del espacio. Y así las distintas temáticas que vos querés abordar. ¿Ya eso está bien? Sí, a ver. Ya es como reacciona el usuario, digamos, a los distintos ambientes. Como cómo ve el ingreso, digamos, el ingreso tiene que estar bien, con un lenguaje que diga, este es el ingreso, así que es accesible, puede ingresar y distribuirse a las distintas áreas sin ningún problema. Ya, está bien. Entonces, pues digo, fíjense, ella tocó el usuario ya en el interior de la arquitectura, a ver cuáles son las condiciones que le brinda este proyecto al usuario, porque es un usuario especial, ¿no? Sí. Está bien, siga. Ya, esto ya es en la parte de afuera, digamos, de en qué áreas puede acceder el usuario y realizar sus distintas actividades. Por ejemplo, lo que decía en la cubierta verde, en la cubierta verde que está situada aquí, entonces aquí sí pueden acceder las personas. Ya, está bien. Este es el análisis interpretativo, de cómo cómo funciona cada ambiente. Las aulas se encuentran conectadas por un pasillo de circulación que permite que el usuario pueda identificar fácilmente la dirección que lleva a sus distintos ambientes. Integración de la antigua y nueva edificación. Esto quiere decir que sí se puede intervenir en una edificación existente y otorgar las necesidades que el usuario requiera. Espacios con iluminación directa y una fácil identificación de los ambientes. Por los usos de los colores
como son, podemos ver aquí un área que usa color amarillo, digamos, eso te da a entender que es un área de un vestíbulo, un área de recreación, y ya para lo que son espacios de educación ya usan colores más neutros, digamos, porque las personas con discapacidades son más sensibles a los colores para facilitar su estudio, ¿no? Está bien. Está bien, supongamos eso. ¿Y qué más tenés de eso? Y este sería la... Esta parte ya es el análisis crítico de lo positivo y negativo solo de esta obra, ¿no? Los ambientes de estimulación están implantados, las aulas se encuentran separadas y conectadas por el mismo pasillo, y lo negativo que sería, si es un centro educativo de educación especial, digamos, debería estar adaptado para todo tipo de personas, ser accesible, digamos, pero no podemos ver rampas, digamos, en caso de que alguno sufra un accidente ya no puede volver a estudiar al centro educativo hasta que se recupere. Ya, está bien. Este ya es otro centro que está en Dornbirn, en Austria. Se encuentra también en un área céntrica. Más que todo se caracteriza porque toda la comunidad, digamos, estuvo decidida a desarrollar un distrito escolar, digamos. Entonces, no sé si los puede ver, en toda la zona hay puras escuelas y mayormente escuelas especiales y todo tipo de educación. A ver, por ejemplo, ya que está eso ahí, pues, a ver, y ustedes han venido escuchándome, espero que sus orejitas esas estén destapaditas. Cuando acá estamos hablando de la implantación. ¿Dónde se implanta el edificio? El edificio se implanta en una zona educativa, pero esa es la implantación del edificio. Cuando hablamos de emplazamiento, pues vayan y conceptualicen, porque si no, no vamos a chipar todo el tiempo. Cuando hablamos de emplazamiento, hablamos cómo el edificio se distribuye en el terreno y en el entorno inmediato, cómo. Que eso que hablaba de cerca de los edificios, de otros. Entonces, esto, cambiarle la palabra ya no sería emplazamiento, sería la implantación. Eso me estoy dando cuenta que me equivoqué. Es implantación. Ya, para que... Entonces, bueno, ahí describís, eso está bien. A ver, siga, porque la idea es, por digo, el proceso. Ya después ustedes internamente, o sea, eso sería... Ya. Ya es la implantación del edificio, digamos. Está implantado en la parte posterior del terreno. Tiene un patio interno y también un patio que es como un conector entre la otra edificación, que es un colegio de educación primaria. Entonces, del pasar de una educación especial, digamos, estos pueden ser incluidos en lo que es una educación normal o regular. Ya, pues está bien. Esto ya es un análisis del espacio, lo que son los espacios abiertos, cerrados, semiabiertos. Aquí en este corte podemos ver los espacios abiertos. Este es un atrio que va desde la planta baja hasta la parte superior, no está cubierta, está totalmente abierto. Y estos son los espacios de circulación que tienen vista al patio interno. Estos vendrían a ser las aulas, y en la parte de aquí abajo es un gimnasio. Si bien este edificio fue implantado en un lugar donde ya había un centro educativo, mejor dicho, un gimnasio que era para personas con discapacidades, pero en vez de adaptarlo como hizo el anterior, rompe con todo y solo se queda con una parte, digamos, y decide levantar una nueva edificación. Ya, está bien, a ver, siga. A ver, no en detalle, ya quiero ver nomás el procedimiento. Has hablado del espacio, el otro, ¿qué más? Ya es la función de patio, como están viviendo sus distintas áreas en torno a... A ver, a mí me interesa, cuando hablamos de la función, vos me indiqué actividades hay acá, para que vos propongas algo similar, distinto, no sé qué, ¿no? Pero eso sí, me parece... Lo que pasa es que no puedo encontrar los nombres exactos de las aulas, o sea, los explica a general y es un poco complicado encontrar respecto a la educación especial. Es algo que está controlado y más que todo son aulas o salas de... Pero fíjate, lo que pasa es que fíjense, aquí hay una tipología.
especial, hay 2 aulas y un efecto. Entonces, si vos no entendés eso, no importa, y acá misma tecnología, 2 grandes salones y un espacio intermedio que no sé qué será. Acá vuelve a repetir. Entonces, ¿qué es ese espacio? Porque si no sabes, no nos aporta, porque vos cuando vas a proyectar, vas a ver si y vas a utilizar esa misma estrategia de organización, porque si no, ve, y eso se repite en la otra planta acá, se repite acá, entonces, ¿qué aquí poner? Y tiene conexiones de un lado y del otro, ¿qué será eso? Entonces, de ahí la importancia, supongamos, de esforzarse, no sé, o imaginar qué podría ser, qué actividades albergan esas áreas, ¿ya? Ya esto ya es en el medio local, aquí en Santa Cruz. Encontré un centro de educación especial que está ubicado en el distrito 4. También se puede ver que está en una zona concurrida, donde hay muchas personas, o sea, donde se realizan un montón de actividades. En el siguiente, por ejemplo, aquí ya podemos ver, esta es la UB y cómo está centrado lo que son los centros de educación, digamos. Este es donde está exactamente el centro de educación, y al frente de él están también centros que medio relacionan con la anterior obra, tipología, que también estaban ubicadas en lugares donde hay educación. Ya, está bien, correcto. Entonces, pues si uno va leyendo eso y va concluyendo que es importante dónde se ubica. Ya, sí, no puedo encontrar planos sobre este centro educativo, pero así a nivel de emplazamiento fue lo que hice un análisis. Y aquí está la edificación en sí, está emplazado en la parte posterior. No sé si está el ingreso, bueno, es de eso principal, pero así a simple vista se puede ver que este podría ser el ingreso, porque está mucho más resaltado. Y cuenta con plazas de recreación y su área deportiva. Ya. Hay que ir a visitarlo, pues si estás en Santa Cruz, ¿por qué no te das una escapada, pues? Claro, es que no vivo en Santa Cruz, Arqui. Bah, ¿dónde estás viviendo? Vivo en el Torno. En el Torno, bueno, ya, porque la idea pues era eso, ¿no? O sea, está bien. Sí. Sí, y esto ya sería, ¿cómo está? Esto era lo que le decía, aquí es el ingreso principal, el ingreso principal, y podemos ver también, ¿no? Que tratándose de personas discapacitadas, las rampas están no tienen cubierta. Si una persona con silla de ruedas llega a llegar, digamos, en épocas de lluvia, se moja hasta llegar a sus aulas. Claro. Entonces vemos las fallas que existen, ¿no? Y cómo el centro educativo sigue la misma tipología que los demás centros y no se adaptan a lo que son las necesidades del usuario. Y ahí lo va criticando, está bien. Entonces, ese mismo proceso, ya está bien. Y para que terminemos, pues ahorita eso, ya vas haciendo las observaciones. Sí, ¿conseguiste una planta de esto? Porque es importante, una planta para ver las actividades que oferta, pues, ¿no? Estas son las actividades que oferta. Encontré las actividades, pero no encontré cómo están distribuidas. Solo puedo analizarlas a nivel de emplazamiento. Y estas son las características de la edificación. Aquí está 12 aulas, plaza de recreación, 3 talleres de capacitación para belleza integral, corrección y manualidad, sala de fisioterapia, estimulación, parqueos, planta libre, puerta, lo que se observa, ¿no?, en todas las edificaciones de educación que tienen la planta libre. Dirección, profesores, canchas polifuncional, que también están en el área, o sea, están expuestas, siendo que son personas discapacitadas, deberían estar protegidas del sol. Y las baterías de baño, superficie construida, y esos fueron los datos que encontré sobre eso. Y esto ya es el análisis interpretativo general de las obras que hice. Y a nivel de implantación, a nivel de emplazamiento, ¿qué más? A nivel de edilicio. A nivel de edificio. Ya.
Y Y después, este ya es el análisis crítico. a ver, Pero estos son los criterios de valor que debería tenerse en cuenta. ya, Y estos ya son lo positivo y lo negativo que encontré. en las obras, ya. Está bien, ya. Ese es el proceso, digo, ¿no? Si lo has diferenciado en lo funcional, digo, en lo espacial, correcto. Está bien, entonces creo que va encaminándose por lo que están viendo ustedes cuáles son el proceso. Quizás la primera parte de evolución no has hecho nada, pues, ¿no? Pero bueno, ahí vean la evolución de esta tipología, ¿ya? Sí, Contarla. esto tenía una duda, Arqui, sobre que no hay, o sea, no están los centros educativos en sí, digamos, eran centros de albergue, de hospitales, digamos, tendría que colocar una tipología relacionada a eso, o busco nuevas tipologías y las pongo, A ver, por eso digo, o me baso en la educación en general. no, pues por eso digo yo, no se metan en la educación. Pues, a ver, ¿dónde se albergaban estas actividades, las funciones de este edificio? En hospitales, en escuelas, en no sé qué, o sea, la evolución esta tipología no tenía una resolución edilicia específica, se iban incorporando bueno, esa es la evolución, pues, ¿no? Hasta llegar a hacer proyectos específicos para estas necesidades de los niños con discapacidad. Bueno, ese es el proceso, así han dado. Ya, está bien. Entonces, puede salir. Ya. Bueno, entonces hemos escuchado de todo. Creo que, por eso digo, insisto en la última parte de escribir. Sí, escucho. Soy yo. No, pues Con ya, la a otra ver, clase. para la otra clase, a ver, pues digo, a ver, lo que un poco están escuchando, ¿no? Yo creo que van escuchando como dónde están los aciertos, los errores, cómo se debe hacer, ¿ya? Entonces ya la próxima clase, pues nos continuamos para aclarar algunas cosas más. ¿Qué dudas tienen? Yo que voy a las partes conceptuales, de las etapas, de los contenidos, ¿sí? Ariki, buenas tardes. Una Buenas. pregunta, en la lista que mandó de cómo debemos organizar nuestro trabajo, en el punto 4.1 dice, está todo, digamos, en antecedentes, la evolución, la línea del tiempo y la identificación, pero más abajo dice estudio de las obras en sus dos niveles y va diciendo todo lo que tenemos que analizar, pero en la parte del análisis de la arquitectura análoga dice exactamente lo mismo. No sé si tenemos que hacerse o No. es que se equivocó tal vez y solo es en la parte de análisis de casos. A ver. Bueno, aquí hemos incorporado 3 variables, supongamos, ¿no? O sea, si yo voy a narrar la evolución de la tipología, quisiera, como ha visto su compañera, quisiera ver la evolución del emplazamiento, o sea, del emplazamiento, ¿no? En el terreno, cómo se ubica el edificio en el terreno. Quisiera ver también, conocer cómo ha evolucionado la implantación, dónde se ha ido ubicando el edificio. También hemos incorporado la evolución de la propuesta arquitectónica del edificio en sí mismo. En realidad ahí tenemos que incorporarle la otra variable que es la implantación que no estaba. Creo que hablaba de emplazamiento. El edificio. Entonces, eso es a nivel de la evolución de la tipología. Y cuando ya te toca estudiar la arquitectura, volvés pues a las mismas variables. O sea, vos tenés que tratar de leer en cada obra dónde se implanta. Tenés que leer en cada obra cómo se emplaza. Tenés que leer en cada obra cuál es su propuesta ya interna de la arquitectura. ¿Se entiende eso? Entonces, en la primera parte de los antecedentes, es solo para identificar más o menos y ya encaminarme en qué voy a estudiar en el análisis de obras similares, pero no de algo en específico, sino de general, el primer estudio, y ya en el análisis de obras similares específico de la obra que elegí. No. A ver, una cosa es la evolución de la tipología, digo, a ver, es como decía su compañera, a ver, hace rato, ¿no? Hablaba de que no había una tipología específica que a los niños con estas condiciones los llevaba a un hospital, los llevaba a otro centro, los llevaba a una casa adaptada, qué sé yo, todo un proceso
esa sería la evolución, o sea, no, en realidad no ha habido una evolución de la tipología, sino que se lo iban llevando de un lado para el otro. Hasta que alguien se pone a diseñar y dice, no, debe haber un edificio exclusivo para los niños con estas capacidades. Y si el primer edificio y ya hay otro similar a eso, que ha evolucionado poniéndole otras variables, entonces ya estás hablando de la evolución de la tipología arquitectónica. Hasta llegar a nuestros días, supongamos, ¿no? Ya en nuestros días vemos obras similares de la arquitectura contemporánea, pero ya no estás hablando de cómo ha evolucionado tu tipología. A ver, ¿a vos qué te tocó como análisis? ¿Qué era? Centros penitenciarios. Bueno, entonces vos tenés que mostrar los centros penitenciarios, en este caso no sé si son para mujeres, si son para qué tipo, ¿no? Porque vos tenés un tema específico. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esos centros penitenciarios? La evolución. No se vaya muy lejos, le decía yo, pero bueno, ¿cómo ha ido evolucionando tipológicamente hasta llegar a nuestros días? Y bueno, ¿cuáles son las propuestas actuales, ¿no? Con esas mismas ideas, porque ya hay una idea común. Cuando llegamos a este siglo hay ideas comunes y vos vas a tener que trabajar con esas ideas comunes de esos centros penitenciarios. ¿Sí? ¿O no? Ya, Arqui. Ya, pues vamos a ver. Y ya sería la evolución de algo y ya la realidad actual de esas obras, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Ya. Bueno, iremos a... En su lista dice que hay que hacer 3 tipos de análisis, un descriptivo, interpretativo y argumentativo. ¿A qué se refiere con argumentativo? Claro, a ver, cuando uno interpreta, supongamos, una idea de adaptarse a la topografía, como he visto algunos, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué la argumentación es qué quería cuando su arquitectura se adapta a la topografía? Quería que el medio ambiente no se impacte negativamente, no sé, pues estás fundamentando, estás argumentando por qué esa idea la plantearon ellos. ¿Por qué, supongamos, hicieron una tipología tipo espina, ¿no? Así, ¿Por qué? Porque querían iluminaciones en los patios interiores, de modo de que o los ruidos no llegan de un lado al otro. Entonces va fundamentando el porqué de esa propuesta. Cuando su compañera hablaba de que la circulación era recta para los chicos con discapacidad, está bien, ella está reconociendo una idea. Ahora, ¿por qué lo hizo? Ella más o menos planteaba, porque los niños necesitan tener una visión amplia y no sé, pues entonces vas argumentando. Esa es la fase argumentativa, entender por qué esa propuesta la han hecho, ¿sí? La interpretación sería la circulación recta, supongamos, esa sería la propuesta, la idea de ese proyecto desde el punto de vista funcional. Y la argumentación, el por qué lo hizo, pues, ¿no? ¿Sí? Saber por qué lo hizo. Y ya después vos estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo. Vos dirías, no, pues toda una circulación de 20 metros para un niño de esto se pone nervioso. Bueno, pues entonces ya vos dirás, por eso los criterios de valoración es importante. Vos dirás, no, el recorrido no debe de ser más de 10 metros porque los niños no sé qué. Esa es otra cosa, pues, ¿no? ¿Estamos? Aquí este análisis argumentativo lo vamos a hacer de cada obra, de cada una de las obras que vamos a analizar o al final de las 3 obras. No, pues. El argumentativo es de cada obra, pues, ¿no? O sea, cada obra tiene su propuesta y esa propuesta uno no puede reflexionar por qué lo hizo. Y la crítica es al final de los 3, ¿no? De las obras que uno hace. La crítica es del conjunto, ¿sí? Ya, Arqui. Bueno, ¿qué más? Aquí una pregunta en cuanto a la temática. Por ejemplo, ahorita mi compañera acaba de exponer de un centro de educación igual para niños especiales, ¿no ves? Y nosotros estamos, o sea, con un tema parecido, somos el grupo 1 igual, estábamos, le explicamos, no hay problema eso. No, pues no. Cada uno, por eso digo, tiene su argumento, su fundamento y sus ideas, bueno.
cuando uno diseña casa, dice todo el mundo 20 diseñando la casa sale distinta, no todo torcida, ¿no? Cada uno tiene ideas. Entonces, no hay problema eso, ¿ya? Ya. Bueno, el tema. Bueno, más a trabajar se dijo entonces, ¿ya? Y no busquen el virus porque ustedes son un peligro, dice, están llevando el virus de un lado para el otro, dice, no, le están echando la culpa a ustedes, a la juventud, ¿no? Bueno, nos vemos a la próxima clase. La lista, y ya, voy a hacer de cuenta que están todos, ya la próxima clase. Arquitecto, antes Ajá. que se vaya sobre la lista, tenía un problema con mi nombre, decía que no le aparecía en la lista. Ajá, Sí, ¿apareció? Fui a preguntar ayer a la facultad, jefatura de carrera, no había nadie, me dijeron, y el CPD estaba ocupado con el tema de PCA. Le pregunté a Pedro, que es el encargado del CPD, y me dijo que por favor le pregunte a usted si es que el tema era que no le aparecía en la lista, pero en la plataforma o es en la página. No, me dijo que le confirmara eso, para que me ayude. Claro, o sea, no está en la lista en la plataforma de la universidad. Yo cuando bajo quiénes están inscritos, entro a la universidad y de ahí tus alumnos inscritos, ahí están todos los cristianos. Esa es la que yo bajo. Ya. Entonces, gracias. ya. Bueno, adiós. Hasta luego, aquí. Chao, chao. Chao, Arqui. Chao. Hasta luego, Arqui. Adiós, adiós.